Estás suspendida hasta que te disculpes con mi ex, ladró mi esposo, el CEO, delante de toda la empresa. La risa llenó la sala. Mi cara ardía, pero solo dije, de acuerdo. A la mañana siguiente, se burló, finalmente aprendiste cuál es tu lugar. Entonces notó mi escritorio vacío, mi identificación desaparecida y al equipo legal entrando apresuradamente, temblando. Señor, ¿qué ha hecho? Estás suspendida hasta que te disculpes con mi ex. Mi esposo, el CEO, ladró delante de toda la empresa. La risa llenó la sala. Mi cara ardía, pero solo dije, de acuerdo. A la mañana siguiente, se burló. Finalmente aprendiste cuál es tu lugar. Entonces notó mi escritorio, vacío, mi identificación desaparecida, y al equipo legal entrando apresuradamente, temblando. Señor, ¿qué ha hecho? Todavía recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que me había vuelto invisible en mi propia empresa. Fue en la Expo Tecnológica de primavera, 3 meses antes de que todo se desmoronara. Nathan estaba en el escenario bajo luces brillantes, hablando sobre nuestro revolucionario marco de seguridad a un auditorio abarrotado. Gesticulaba dramáticamente, su voz segura y ensayada. El público se lo tragó. Los inversores se inclinaban hacia adelante. Los periodistas garabateaban notas. Yo estaba de pie tras bastidores, mirando a través de una abertura en la cortina, sosteniendo el archivo de respaldo de la presentación en una unidad USB por si su portátil fallaba. Por si acaso. Siempre por si acaso. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí. Si crees que el trabajo duro merece reconocimiento, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan esto. Ahora, veamos qué pasó después. Cuando el moderador le preguntó a Nathan quién había construido la arquitectura central, él sonrió con esa sonrisa encantadora y dijo, tenemos un equipo de desarrollo increíble. Verdaderos innovadores. No dijo mi nombre, ni una sola vez. Soy Laura Winters, 34 años, arquitecta de sistemas, desarrolladora principal, cofundadora, aunque no lo sabrías por la página web de la empresa. Y durante 7 años, había sido la columna vertebral invisible de Winterstead Solutions. La mujer que construyó el esqueleto mientras todos los demás admiraban el traje. Hace 7 años, esta empresa no existía. Era solo la idea a medio formar de Nathan y mi código. La empezamos en nuestro pequeño apartamento de un dormitorio en Brooklyn, el tipo de lugar donde podías oír las discusiones de tus vecinos a través de las paredes y el radiador sonaba como un prisionero tratando de escapar. Nathan tenía el carisma, la red de contactos de la escuela de negocios, la habilidad de entrar en una habitación y hacer que la gente creyera en cosas que aún no existían. Yo tenía el genio técnico, la habilidad de construir realmente esas cosas. Noches enteras, nos sentábamos uno frente al otro en nuestra diminuta mesa de cocina, los portátiles brillando, los envases de comida para llevar acumulándose. Él lanzaba ideas. Yo escribía código. Él encantaba a los inversores. Yo hacía que el producto funcionara. Se sentía como una sociedad. Se sentía como amor. Cuando constituimos la empresa, Nathan se convirtió en CEO. Yo me convertí en circuito. Él tomó la oficina de la esquina con vistas. Yo tomé el espacio de trabajo cerca de la sala de servidores, donde las luces fluorescentes zumbaban demasiado fuerte y me daban dolores de cabeza. Pero estaba bien. Me decía a mí misma que estábamos construyendo algo juntos. Éramos socios en los negocios y en el matrimonio. Se suponía que eso significaba algo. Por un tiempo, así fue. Pero en algún punto entre las rondas de financiación y la contratación de nuestro empleado número 50, algo cambió. Nathan dejó de presentarme como su cofundadora. En las cenas con inversores, me convertí en nuestra desarrolladora principal. En las conferencias de tecnología, era parte del equipo. Los inversores estrechaban la mano de Nathan, lo felicitaban por su visión, y sus ojos se deslizaban sobre mí como si fuera un mueble. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que así era como funcionaba la industria. Las mujeres en tecnología nos acostumbramos a ser ignoradas. Aprendemos a tragarlo, a sonreír educadamente y a seguir construyendo. Ahora veo que estaba siendo borrada metódicamente, una presentación a la vez.
Luego, hace 6 meses, Vanessa Monroe regresó a nuestras vidas como un huracán en tacones de diseñador. La exesposa de Nathan, la mujer cuyo nombre solía hacer que la mandíbula de Nathan se tensara cada vez que surgía. Su divorcio había sido brutal. Acusaciones sucias, feas peleas por la custodia de su hija, Lily, abogados facturando horas como si estuvieran imprimiendo dinero. Yo había apoyado a Nathan en todo. Lo había escuchado desahogarse. Lo había tranquilizado cuando dudaba de sí mismo. Había sido la buena esposa, la pareja solidaria. Así que, cuando la junta directiva anunció la contratación de Vanessa como directora de innovación, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No fue mi elección, dijo Nathan esa noche durante la cena, sin mirarme directamente a los ojos. Los inversores insistieron. Su reputación en tecnología es valiosa. Tiene conexiones que necesitamos. Lo que no dijo, lo que descubrí más tarde de nuestro director financiero después de demasiadas copas en un happy hour de la empresa, fue que Vanessa tenía influencia, trapos sucios sobre 2 miembros de la junta de sus días de consultoría. Nada ilegal, solo lo suficientemente vergonzoso como para motivar la cooperación. Se había posicionado perfectamente, y la junta cedió. La primera reunión de personal de Vanessa fue una clase magistral de dominio sutil. Entró vistiendo un blazer de color crema que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche. Su cabello oscuro recogido de una manera que gritaba una confianza natural. Sonrió a todos, cálida y encantadora. Entonces sus ojos se posaron en mí. Debe ser la esposa de Nathan, dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. No Laura, no la circuito. La esposa de Nathan. Le estreché la mano y sentí el desdén deliberado en su agarre, lo suficientemente firme como para parecer profesional, lo suficientemente rápido como para demostrar que no me consideraba digna de su tiempo. Durante las siguientes semanas, Vanessa hizo notar su presencia. Asistía a reuniones en las que no tenía nada que hacer. Interrumpía mis explicaciones técnicas con sugerencias llenas de palabras de moda que sonaban impresionantes, pero no significaban nada. Le sonreía a Nathan después de contradecirme, y él asentía pensativamente como si ella acabara de descubrir el fuego. Peor aún, comenzó a presentar ideas que yo reconocía, conceptos que había esbozado en documentos internos, enfoques que había mencionado en reuniones de equipo. Los había reempaquetado con lenguaje de moda y los presentaba como sus propias innovaciones. Y Nathan, él no decía nada, solo apartaba la mirada cada vez que ella me socavaba. Como si lo ignoraba con suficiente fuerza, no estaría sucediendo. También empecé a notar otras cosas. La forma en que la asistente de Nathan programaba reuniones con Vanessa sin incluirme, incluso cuando discutían sistemas que yo había construido. La forma en que Nathan llegaba a casa cada vez más tarde, siempre con alguna excusa sobre llamadas con inversores o preparación para la junta. La forma en que revisaba su teléfono constantemente en la cena, sonriendo a mensajes que no compartía. Hace 3 meses, todo llegó a un punto crítico. Vanessa lanzó lo que llamó su rediseño de seguridad revolucionario, una propuesta llamativa y llena de palabras de moda que se veía increíble en PowerPoint y habría sido una catástrofe en la realidad. A la junta le encantó, Nathan la defendió, y a pesar de mis advertencias explícitas sobre las vulnerabilidades arquitectónicas, dieron luz verde a la implementación. 2 semanas después, casi tuvimos una violación de datos que habría expuesto la información de clientes de 3 empresas de Fortune 500. Las alarmas sonaron a las 2 de la madrugada. Recibí la llamada de emergencia. No Nathan, no Vanessa, yo. Durante las siguientes 6 semanas, viví en la oficina. Los días de 18 horas se convirtieron en mi normalidad. Reconstruí lo que Vanessa había roto línea por línea, arreglando vulnerabilidades mientras mantenía simultáneamente los sistemas que mantenían la empresa en funcionamiento. Me perdí cenas. Me perdí horas de sueño. Sobreviví a base de café frío y el tipo de agotamiento que hace que te duelan los huesos. Mientras tanto, Nathan asistía a galas con Vanessa. Vi las fotos en el Instagram de la empresa. Los dos sonriendo en subastas benéficas, posando con celebridades tecnológicas locales, pareciendo el equipo ejecutivo perfecto. Los pies de foto elogiaban su liderazgo visionario. Mi nombre no se mencionaba ni una vez. Cuando finalmente arreglé todo, cuando había prevenido la brecha y reconstruido el marco de seguridad para que fuera más fuerte que antes, esperé un reconocimiento.
Un gracias. Quizás incluso una bonificación por salvar a la empresa de un desastre multimillonario. En cambio, hubo silencio. Nathan llegó a casa tarde una noche, oliendo al perfume de Vanessa, ese caro aroma floral que había empezado a asociar con noches de insomnio y rabia reprimida. Murmuró algo sobre una cena con inversores y se quedó dormido sin preguntar cómo estaba, sin notar las ojeras bajo mis ojos o la forma en que mis manos temblaban por demasiada cafeína y muy poco descanso. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si todavía era una socia en este matrimonio y empresa, o solo alguien útil, un medio para un fin. Ese martes por la mañana empezó como cualquier otro. Nathan me dio un beso de despedida sin levantar la vista de su teléfono. Gran reunión hoy, murmuró, ya a medio camino de la puerta. Supuse que se refería a la discusión de la fusión que habíamos estado preparando. Me vestí con esmero esa mañana. Blazer azul marino, blusa blanca, mis tacones favoritos, el atuendo que me hacía sentir profesional y segura. Entré en la sala de conferencias esperando resultados trimestrales, quizás algo de planificación estratégica. En cambio, encontré a Nathan en el podio con Vanessa a su lado como una coconspiradora. El aire se sintió mal de inmediato. Pesado. Cargado de algo hostil. Mi asistente, Rachel, me miró por una fracción de segundo, luego desvió la mirada rápidamente. Demasiado rápido. Fue entonces cuando supe que algo malo se avecinaba. La voz de Nathan cortó la sala como una cuchilla. Antes de discutir los resultados del tercer trimestre, necesito abordar un asunto de personal. Y luego me miró directamente. 200 pares de ojos se giraron al unísono. Sentí que se me caía el estómago. Esa horrible sensación de caída libre sin suelo a la vista. Aún no lo sabía, pero este era el momento en que todo cambiaría. El momento en que dejaría de ser invisible, el momento en que dejaría de permitir que me borraran. Pero primero, tenía que dejarles pensar que habían ganado. La voz de Nathan resonó en la sala de conferencias con autoridad ensayada, cada palabra cayendo como un golpe de mazo. Ha llegado a mi conocimiento que un comportamiento poco profesional ha creado un ambiente de trabajo hostil en nuestra división de desarrollo. Hizo una pausa para causar efecto. La sala contuvo el aliento. Laura, estás suspendida de todos los proyectos hasta que emitas una disculpa formal a Vanessa. El silencio se rompió en un centenar de conversaciones susurradas. Las cabezas se giraron hacia mí como si fuera una acusada esperando sentencia. La silla de alguien raspó el suelo. Un portátil se cerró con un suave clic. La mujer de marketing realmente jadeó. Mi cara ardía, pero no de vergüenza. De una furia tan candente que podía sentirla irradiar a través de mi piel. No le había gritado a Vanessa. No había lanzado nada ni hecho una escena. 3 días antes, durante una presentación a un cliente, ella se había levantado y atribuido el mérito del modelo de encriptación adaptativa. Mi modelo, el que había pasado 9 meses desarrollando y documentando. Había sonreído a los clientes y dicho, este enfoque innovador es algo en lo que he sido pionera. Yo había esperado hasta después de la reunión, mantenido mi voz calmada y dicho simplemente, en realidad, eso se basa en mi marco de 2019. La documentación tiene marca de tiempo. Nathan había estado allí mismo. Había visto la cara de Vanessa enrojecer. La había oído balbucear en busca de una respuesta, y en lugar de apoyarme, me había mirado como si hubiera cometido un acto imperdonable de traición. Como si corregir el registro fuera de alguna manera peor que robar el crédito. Ahora me estaba castigando por ello, públicamente, frente a 200 empleados. Vanessa se sentó en la primera fila, examinando sus uñas cuidadas con un estudiado desinterés. Pero capté la ligera curva ascendente en la comisura de su boca. Estaba disfrutando esto. Probablemente ella lo había sugerido. Quería gritar, levantarme y contarles a todos exactamente lo que Vanessa había hecho, lo que Nathan había permitido, cómo me habían borrado y socavado durante meses mientras yo mantenía esta empresa unida con código y cafeína. Quería exigir que miraran las marcas de tiempo, los registros de confirmación, la prueba documentada de todo lo que había construido. Pero sabía que no debía. La política corporativa tiene reglas. La emoción te hace parecer inestable. La ira te hace parecer poco profesional. Luchar en el momento te convierte en el villano, no en la víctima.
La persona que mantiene la calma gana. La persona que controla la narrativa sobrevive. Así que hice algo que Nathan claramente no esperaba. Sonreí. Pequeña, controlada. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos. De acuerdo. Una palabra. ¿Limpie? ¿Simple? ¿Final? El susurro cesó de golpe. La expresión segura de Nathan vaciló. Solo por un segundo, la confusión cruzó su rostro, seguida de algo que parecía casi irritación. Él quería resistencia. Había montado toda esta actuación esperando que yo discutiera, que me defendiera, que le diera una justificación para la humillación. Le di cumplimiento en su lugar. El peor tipo. El tipo que no ofrecía ninguna satisfacción. La sonrisa de Vanessa también flaqueó. Miró a Nathan, luego de nuevo a mí, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Esperaba lágrimas, tal vez incluso un arrebato que pudiera usar como munición adicional. No le di nada. Me levanté lentamente, deliberadamente, y recogí mi tableta de la mesa. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era controlada. Parecía alguien aceptando una solicitud razonable, no alguien cuyo esposo acababa de destruirla públicamente frente a toda la empresa. Luego caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol con un ritmo constante. Cada paso medido y deliberado, como un metrónomo contando hacia algo que ninguno de ellos podía ver todavía. Detrás de mí, el susurro comenzó de nuevo, más bajo ahora, confundido. Acaba de aceptar. Ni siquiera está luchando. Quizás realmente hizo algo mal. Oí la risa suave de Vanessa, entrecortada y triunfante. El sonido raspó mi columna vertebral, pero no me di la vuelta. No le daría la satisfacción de saber que me había afectado. Las puertas de la sala de conferencias se cerraron detrás de mí con un suave silbido, sellando el ruido. El pasillo se extendía por delante, vacío y estéril bajo las luces fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. Laura, la voz de Rachel resonó detrás de mí. Mi asistente, 26 años, aguda como una cuchilla, leal hasta la médula, corría para alcanzarme, su identificación rebotando contra su pecho. Laura, espera, ¿qué acaba de pasar? Seguí caminando, mi paso ininterrumpido. Rendición de cuentas, dije, mi voz plana. ¿Qué? Eso no. Laura, esto es una locura. No hiciste nada malo. Todo el mundo conoce a Vanessa. Aquí no, la interrumpí suavemente, pero con firmeza. Rachel se quedó en silencio, pero permaneció a mi lado mientras caminaba por el espacio de trabajo de planta abierta. Los desarrolladores que había contratado y guiado mantenían sus ojos pegados a sus monitores. Los ingenieros junior de repente encontraron sus teléfonos increíblemente interesantes. La mujer que me había pedido consejo profesional la semana pasada miraba intensamente su teclado como si contuviera los secretos del universo. ¿Miedo? Eso es lo que estaba viendo. Tenían miedo de ser asociados conmigo ahora que me habían marcado. Pasé por la sala de descanso donde alguien estaba calentando pescado en el microondas. La señal universal de que todas las normas corporativas se habían derrumbado. 2 becarios estaban junto a la cafetera, mirándome pasar con los ojos muy abiertos. Su conversación murió a mitad de frase. El ascensor tardó una eternidad en llegar. Rachel estaba a mi lado, jugando nerviosamente con su tarjeta de identificación, claramente queriendo decir algo pero sin saber qué. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me agarró del brazo. Laura, no puedes simplemente irte. Tienes que luchar contra esto. La miré, realmente la miré. Era lo suficientemente joven como para creer todavía que la justicia importaba en la América corporativa. Lo suficientemente joven como para pensar que la verdad te protegería. Estoy suspendida, dije en voz baja. No hay nada que combatir en este momento. Pero... Rachel, suavicé mi voz. Confía en mí, esto no ha terminado. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotras, y vi desaparecer su rostro preocupado mientras descendía. No fui a casa. Mi coche pareció conducirse solo a través del tráfico del centro,
zigzagueando entre camiones de reparto y taxis hasta que llegué a un edificio de oficinas anodino a 15 minutos de Winterstedt. El tipo de lugar que alberga contadores, ajustadores de seguros y pequeñas empresas de consultoría de las que nadie ha oído hablar. Tercer piso, suite 304. La puerta era de un gris liso con cristal esmerilado, etiquetada solo con WC, Winter Security Consulting. Nathan no sabía de este lugar. Lo había alquilado hacía 3 años, registrado el negocio discretamente, y le había dicho que necesitaba un espacio de trabajo privado para proyectos de afición. Él había sentido distraídamente y vuelto a sus correos electrónicos, sin preguntar nunca cuáles eran esos proyectos. Aquí es donde guardaba todo lo que importaba. Copias de seguridad encriptadas de cada sistema que había construido para Winterstedt. Cada contrato, cada correo electrónico, cada conversación documentada. 7 años de evidencia que demostraban que yo había creado la infraestructura que hacía que la empresa valiera $200 millones. Me senté en mi escritorio, arranqué el servidor seguro y saqué el acuerdo operativo original, el que Nathan había firmado cuando constituimos la empresa hace 7 años. La mayoría de la gente no lee documentos legales. Leen por encima los puntos más importantes, confían en sus abogados y firman donde se les dice. Nathan no era una excepción. Su abogado había sido su compañero de fraternidad de la escuela de negocios. Competente, pero no meticuloso. Yo había sido meticulosa. Sección 12, subsección de cláusula de reversión de propiedad intelectual. El lenguaje era seco y técnico, enterrado en medio de la página 8. Establecía que si alguna vez era despedida o suspendida sin causa documentada y los procedimientos de arbitraje adecuados, toda la tecnología propietaria que yo había desarrollado personalmente revertiría inmediatamente a mi propiedad. La empresa conservaría una licencia temporal, pero estaría obligada a negociar nuevos términos en un plazo de 30 días. Yo había insistido en esa cláusula, le dije a Nathan que era una protección estándar para los fundadores técnicos en caso de que la empresa fuera adquirida o pasara por cambios hostiles en la junta directiva. Él se había encogido de hombros, me había besado y dicho, lo que te haga sentir cómoda, cariño. ¿Estamos juntos en esto? Juntos. Claro. Abrí mi calendario. Hoy era martes. Eso le daba a Nathan hasta la medianoche para proporcionar una causa documentada para mi suspensión a través de los canales adecuados. No lo haría. No podría, porque no había causa. Solo el ego herido de Vanessa y su cobardía. A medianoche, la cláusula se activaría automáticamente. Pasé las siguientes 4 horas trabajando metódicamente. Cada sistema central que había construido, los protocolos de seguridad, las bases de datos de clientes, los marcos de encriptación, las herramientas de gestión de acceso, todo ello se ejecutaba a través de servidores de autenticación que yo había configurado personalmente. No borré nada. No corrompí ningún dato. Simplemente transferí la propiedad y los requisitos de autenticación. Cada sistema ahora apuntaba a Winter Security Consulting LLC como la autoridad de licencias. A las 6 de la tarde, programé la revocación de acceso para que se activara a las 12:01 de la madrugada. Luego cerré la oficina, conduje a casa y empecé a preparar la cena. Nathan llegó a las 9. La corbata aflojada, la chaqueta sobre el hombro. Parecía cansado pero satisfecho, como alguien que había manejado una tarea desagradable y finalmente podía relajarse. ¿Día duro?, pregunté, removiendo la salsa de pasta en la estufa. Me besó la frente distraídamente, ya sacando su teléfono para revisar los mensajes. El liderazgo es agotador, pero necesario. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Absolutamente, dije, manteniendo mi voz ligera. La rendición de cuentas es muy importante. No captó el filo bajo mis palabras. No notó la forma en que lo estaba observando. No vio la sonrisa que estaba ocultando detrás del vapor que salía de la olla. Cenamos principalmente en silencio. Nathan revisaba correos electrónicos entre bocados. Yo bebía vino y pensaba en marcas de tiempo, protocolos de acceso y la hermosa, terrible precisión del código bien escrito. Esa noche, se durmió rápidamente, un brazo sobre los ojos, roncando suavemente. Yo permanecí despierta, mirando al techo, viendo los minutos pasar hacia la medianoche en el despertador. 11:47, 11:52.
11:58. Exactamente a las 12:01 de la madrugada, en algún lugar en una sala de servidores del centro, los procesos automatizados comenzaron a ejecutarse. Los tokens de acceso expiraron. Las solicitudes de autenticación fallaron. Sistema tras sistema informaba educadamente a los usuarios que sus licencias ya no eran válidas. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque la venganza fuera dulce, sino porque finalmente estaba completamente lista. Me desperté a las 5:47 de la mañana con el sonido de mi teléfono vibrando contra la mesita de noche como un insecto atrapado tratando de escapar. Nathan todavía dormía a mi lado, un brazo sobre la almohada, la boca ligeramente abierta. Pacífico, ajeno. Cogí mi teléfono y vi las notificaciones acumulándose como un choque en cadena. 15 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto. El contador de notificaciones seguía subiendo mientras miraba. Circuito David, emergencia. Sistemas caídos. Llama inmediatamente. Director de TI, todos los servidores bloqueados. ¿Qué está pasando? Asistente de Nathan, te necesitamos. Todo está roto. Silencié mi teléfono y lo puse boca abajo en la mesita de noche. Luego me levanté, fui a la cocina y empecé a hacer café. Café de verdad, no la basura instantánea que prefería Nathan. Molí los granos lentamente, escuchando el zumbido mecánico, inhalando el rico y oscuro aroma. La prensa francesa tardó 4 minutos en infusionar. Conté cada uno, viendo el cielo aclararse a través de la ventana de la cocina, pasando de un azul profundo a un gris pálido. A las 12:01 de la madrugada, mientras Nathan dormía plácidamente a mi lado, todos los sistemas de Winterstead se habían apagado. No se habían estrellado, no se habían corrompido, simplemente estaban bloqueados. Las tarjetas de seguridad dejaron de funcionar. Los tokens de acceso expiraron. El portal de inversores que los clientes consultaban a diario para ver las actualizaciones de sus carteras mostraba un único y educado mensaje: licencia no válida. Por favor, contacte a Winter Security Consulting LLC para obtener autorización. Imagino el pánico del equipo de TI de la noche. Las llamadas frenéticas a los supervisores, el supervisor llamando al circuito, el circuito llamando a Nathan, todos ellos ejecutando diagnósticos, reiniciando servidores, comprobando las conexiones de red, haciendo todo excepto entender el problema real. Habían construido su imperio sobre mis cimientos. Ahora los cimientos pedían el alquiler. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo ignoré y serví mi café, añadiendo crema hasta que alcanzó el tono exacto de caramelo que me gustaba. El primer sorbo fue perfecto, caliente, suave, ligeramente amargo. Me quedé en la ventana y observé a la ciudad despertar. Camiones de reparto retumbando. Madrugadores apresurándose hacia el metro. Una mujer paseando a 3 perros pequeños que no paraban de enredar sus correas. Gente normal teniendo mañanas normales. Ninguno de ellos sabía que, a 15 manzanas de distancia, una empresa de $200 millones se estaba asfixiando silenciosamente. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono había recibido 42 llamadas. Había contestado exactamente 0. Nathan entró a trompicones en la cocina a las 7:15, con el pelo alborotado, vistiendo la raída camiseta de Columbia que tenía desde la escuela de negocios. Me miró entrecerrando los ojos, confundido. «Te has levantado temprano». No podía dormir, dije, lo cual era técnicamente cierto. Había estado demasiado satisfecha para dormir mucho más allá de las 5. Agarró su teléfono del cargador, y su rostro cambió inmediatamente de somnoliento a alerta. «¿Jesucristo, qué?» Su pulgar se desplazaba rápidamente. 37 llamadas perdidas. Bebí un sorbo de mi café y no dije nada. Marcó un número, presionando el teléfono contra su oreja. «David, ¿qué está pasando?» «Acabo de verlo». Hizo una pausa, escuchando. Su rostro pasó por la confusión, la irritación y luego algo más oscuro. «¿Qué quieres decir con que los sistemas están bloqueados?» «Todos». Otra pausa. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la cocina. Sostuve su mirada con calma, la taza de café levantada hacia mis labios. ¿Algún tipo de problema de licencia? Su voz se elevó ligeramente.
Eso no tiene ningún sentido. Nosotros somos los dueños. Se detuvo. La comprensión empezaba a amanecer. Lenta y terrible. Estaré allí en 20 minutos. Pon al equipo legal en esto ahora. Colgó y me miró fijamente. ¿Sabías de esto? ¿Sobre qué? Pregunté inocentemente. Los sistemas. Todo está caído. Dice que hay algún tipo de error de licencia, pero eso es imposible porque somos los dueños de todo. Se detuvo de nuevo, las piezas finalmente encajando en su cerebro privado de sueño. Laura, ¿qué hiciste? Dejé mi taza de café suavemente. Yo no hice nada, Nathan. Los sistemas están funcionando exactamente como fueron diseñados. Solo están pidiendo la autorización adecuada. ¿De qué estás hablando? Probablemente deberías llamar a Margaret, dije. Tu abogada. Esto parece una cuestión legal. Su mandíbula se tensó. Laura, si saboteaste los sistemas de la empresa. No saboteé nada, interrumpí, manteniendo la voz calmada. Te sugiero que revises el acuerdo operativo. Sección 12, subsección de la cláusula que firmaste hace 7 años. Me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Luego se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, ya marcando otro número. Terminé mi café en la tranquila cocina, enjuagué la taza y me vestí. Blazer azul marino, blusa blanca, el mismo atuendo que había llevado a la humillación de ayer. Pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como una armadura. A las 7:30, Nathan llamó a mi línea personal. Yo ya estaba en mi coche, en medio del tráfico de la autopista. La radio murmuraba sobre las negociaciones del presupuesto del Congreso. Dejé que su llamada fuera al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. La rechacé. Tercera llamada, la rechacé. Cuarta llamada, contesté, poniéndolo en altavoz. Laura, su voz era tensa, forzada, el tono de un hombre que se esfuerza mucho por mantener la calma. ¿Qué demonios está pasando? Los sistemas están completamente caídos. Dice que hay algún tipo de problema de licencia. Todos los tokens de acceso aparecen como caducados. Dije sin comprometerme. Qué extraño. No juegues conmigo. Se le quebraba la voz. Arregla esto ahora. Me incorporé al carril de salida, señalizando con cuidado. Me encantaría ayudar, Nathan, pero estoy suspendida, ¿recuerdas? Hasta que me disculpe con Vanessa por mi comportamiento poco profesional. El silencio al otro lado fue tan completo que pensé que había colgado. Luego, en voz baja, esto no es gracioso. Estoy completamente de acuerdo, dije. En realidad, es bastante serio. Tienes clientes que necesitan acceso a sus carteras, empleados que no pueden pasar por la seguridad. Una fecha límite para una fusión en 3 semanas. Esto es muy serio. Laura. Probablemente deberías llamar al equipo legal, continué con calma. Margaret podrá explicar la situación mejor que yo. Que tengas un buen día, Nathan. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi ritmo cardíaco era tranquilo, medido. Esto era poder, y se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Llegué a Winterstedt exactamente a las 8 de la mañana. El vestíbulo era un caos absoluto. Los torniquetes de seguridad estaban fuera de línea, sus pequeñas luces rojas parpadeando como ojos furiosos. Una multitud de empleados se agolpaba cerca de los ascensores, que aparentemente estaban bloqueados en algunos pisos. La recepcionista, normalmente pulcra e imperturbable, parecía al borde de las lágrimas mientras registraba manualmente a la gente en una hoja de firmas de papel, su letra cada vez más temblorosa. Laura Winters, dije cuando llegué a la recepción, tengo una reunión con el equipo legal. Apenas me miró, simplemente me hizo un gesto para que pasara con un agotado adelante. Tomé las escaleras. Los ascensores aparentemente solo funcionaban de forma intermitente, y subí al piso ejecutivo. Mis tacones resonaban en la escalera de hormigón, firmes y rítmicos. El piso ejecutivo estaba de alguna manera peor.
La asistente de Nathan, Jennifer, estaba en su escritorio, haciendo malabares con 3 teléfonos, su normalmente perfecto cabello rubio cayendo de su moño. Cuando me vio, el alivio inundó su rostro. Laura, gracias a Dios. Está en su oficina. Es realmente grave. Estoy segura de que lo es, dije con calma. No llamé. Simplemente abrí la puerta y entré. Nathan estaba detrás de su escritorio, todavía con la arrugada camisa de vestir de ayer, sin corbata. A su alrededor estaban David, el circuito, con aspecto pálido y agotado, 2 gerentes de TI que reconocí pero no podía nombrar, ambos tecleando frenéticamente en sus portátiles, y Margaret Holloway, nuestra abogada principal, sosteniendo una gruesa carpeta y con la expresión de preferir estar en cualquier otro lugar. Todos parecían haber envejecido una década de la noche a la mañana. David tenía ojeras que sugerían que había estado despierto toda la noche. Uno de los gerentes de TI estaba literalmente temblando mientras tecleaba. Cuando Nathan me vio, su rostro pasó por una rápida secuencia de emociones, confusión, ira, esperanza desesperada y luego algo que nunca había visto antes allí. ¿Miedo? ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió. Estás suspendida. Dejé mi bolso en la silla junto a la puerta y mantuve la voz calmada. Profesional. Estoy aquí como proveedora. Margaret me llamó. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia Margaret. Ella dio un paso adelante, sosteniendo la carpeta como si contuviera la prueba de un asesinato. Nathan, tenemos un problema significativo. Un problema muy significativo. Ya sé que tenemos un problema, espetó Nathan. Los sistemas están caídos. Por eso necesito a Laura para... La cláusula de reversión de propiedad intelectual de su acuerdo operativo original se ha activado, interrumpió Margaret. Su voz era tensa, cuidadosamente controlada. Desde la medianoche de anoche. Nathan parpadeó. ¿Qué cláusula? Sonreí, solo un poco. Sección 12, subsección de la que firmaste hace 7 años cuando constituimos la empresa. Margaret abrió la carpeta y sacó un documento, el acuerdo operativo original, cubierto de pestañas adhesivas y secciones resaltadas. Desde las 12:01 de esta mañana, Laura es legalmente propietaria de todos los sistemas propietarios que ella desarrolló personalmente, cada protocolo de seguridad, cada marco de encriptación, cada arquitectura de base de datos. Sin su autorización explícita, la empresa no puede operar. La sangre se drenó del rostro de Nathan tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Eso es imposible, susurró. Está notariado, dijo Margaret. Con marca de tiempo. Y según 3 abogados diferentes que consulté a las 6 de esta mañana, es completamente irrefutable. David emitió un sonido ahogado. ¿Estás diciendo que Laura es dueña de toda nuestra infraestructura? No exactamente, corrigió Margaret. Ella es dueña de la propiedad intelectual. La empresa tiene una licencia temporal que expiró cuando fue suspendida sin causa documentada y sin los procedimientos de arbitraje adecuados. Nathan se volvió hacia mí, con la voz en aumento. No puedes hacer esto. Esto es extorsión. En realidad, dije con calma, yo no hice nada. Tú lo hiciste cuando me suspendiste públicamente sin causa, sin documentación y sin seguir el proceso de arbitraje descrito en el acuerdo operativo. Margaret asintió. Tiene razón. La suspensión activó la cláusula automáticamente. El rostro de Nathan pasó de blanco a rojo. ¿Planeaste esto? Me preparé para esto, corregí. Hay una diferencia. Sus manos temblaban. Literalmente temblaban. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Tenemos la fusión de Caldwell en 3 semanas. Tenemos clientes que necesitan acceso. Tenemos. Sé exactamente lo que tienes, interrumpí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? La sala se quedó en silencio. Incluso el gerente de TI dejó de teclear. Nathan miró desesperadamente a David, a Margaret, al equipo de TI. Nadie iba a rescatarlo. Nadie tenía una solución. Finalmente, sus hombros se hundieron. ¿Qué quieres? Cogí mi bolso y caminé hacia la mesa de conferencias, sentándome en una silla como si estuviera asistiendo a una reunión normal.
Discutamos los términos. Nathan se abalanzó hacia adelante, golpeando la mesa de conferencias con las manos con tanta fuerza que los portátiles saltaron. «Arregla esto ahora». No me inmuté, no parpadeé, solo lo miré con la misma expresión tranquila que le daría a un extraño que pide indicaciones. «Estaría encantada de ayudar», dije con voz uniforme. «Mi tarifa de consultoría es de $15.000 por día, más un asiento en la junta directiva, reincorporación total con pago retroactivo y una disculpa pública reconociendo mis contribuciones a la empresa». La sala se quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del sistema de ventilación. «Estás loca», exhaló Nathan, su voz a medio camino entre la incredulidad y la rabia. «Soy Kara», corregí. «Hay una diferencia». David, el circuito, carraspeó nerviosamente. Parecía que llevaba 36 horas despierto, lo cual probablemente era cierto. «Señor, con todo el debido respeto, si no resolvemos esto para el mediodía, perderemos la fecha límite de la fusión de Calvel. Esos son $40 millones más penalizaciones por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de una exposición total de... Ya sé a lo que nos enfrentamos», espetó Nathan, interrumpiéndolo. Pero podía verlo suceder. La lenta y terrible comprensión extendiéndose por su rostro como tinta en el agua. Estaba acorralado. Totalmente acorralado. Se volvió hacia mí, con la mandíbula tan apretada que oí sus dientes rechinar. «Bien, lo que quieras. Solo arregla los sistemas». Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación de notas y empecé a escribir. «No exactamente. También quiero la renuncia de Vanessa. Con efecto inmediato, escoltada por seguridad fuera del edificio en 1 hora». Sus ojos se abrieron de par en par. «Absolutamente no». Levanté la vista de mi teléfono, encontrando su mirada directamente. «Entonces supongo que tendrás que reconstruir toda tu infraestructura de seguridad desde cero. Solo debería llevar 3, quizás 4 años. Suponiendo que puedas encontrar a alguien con mi conjunto de habilidades que esté dispuesto a hacer ingeniería inversa de todo sin documentación». Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. «Buena suerte con esa fusión, sin embargo». Nathan abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Parecía un pez boqueando fuera del agua. Uno de los gerentes de TI, el más joven con el hábito nervioso de crujir los nudillos, habló en voz baja. «Tiene razón, señor. Sin la documentación fuente, estaríamos empezando desde cero. Cada integración de cliente, cada protocolo de seguridad, cada...». «Ya lo entiendo», interrumpió Nathan bruscamente. Margaret, que había estado de pie a un lado observando todo este intercambio como un árbitro en un combate de boxeo, se adelantó y se inclinó cerca del oído de Nathan. Le susurró algo que no pude oír, pero vi cómo su rostro pasaba de la rabia a algo más cercano a la desesperación. Se apartó de ella y se desplomó en su silla, pareciendo de repente mucho mayor de sus 42 años. «¿Qué es lo que realmente quieres, Laura?». Su voz era tranquila ahora, despojada de la bravuconería anterior, casi suplicante. Me senté frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. «Quiero lo que construí. No un acuerdo de licencia, no honorarios de consultoría. Propiedad». «¿Quieres la empresa?». Sonaba genuinamente sorprendido. «Solo la división de tecnología», aclaré. «Puedes quedarte con tu título de CEO. Quédate con tu oficina de la esquina con vistas a la ciudad. Sigue haciendo lo que sea que hagas en esas galas de inversores. Pero yo soy dueña de los sistemas. Obtengo el 40% de participación en la empresa. Y reporto directamente a la junta directiva. No a ti, no a nadie más, solo a la junta». El silencio que siguió fue absoluto. David parecía atónito, con la boca ligeramente abierta. Los gerentes de TI habían dejado de fingir que trabajaban y simplemente miraban. Margaret había sacado su portátil y ya estaba escribiendo, sus dedos volando sobre las teclas. Nathan me miró como si me estuviera viendo por primera vez, como si la mujer sentada frente a él fuera una extraña con el rostro de su esposa. «Planeaste esto», susurró. «Me preparé para esto», corregí. «Hay una diferencia. Tú creaste la situación. Yo simplemente me protegí de ella». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Margaret vibró. Miró la pantalla,
frunció el ceño y se dirigió a la puerta. Disculpen un momento. Abrió la puerta y habló en voz baja con alguien en el pasillo. Cuando se dio la vuelta, su asistente, una joven brillante llamada Kimberly, la siguió, con aspecto nervioso y preocupado. Señora, lamento interrumpir, pero tenemos otra situación. La voz de Kimberly era tensa. Es urgente. Margaret le hizo un gesto para que continuara. Vanessa Monroe presentó una solicitud de patente la semana pasada. Llegó a mi escritorio esta mañana durante la emergencia del sistema. Kimberly sacó su tableta y se la entregó a Margaret. Afirma que inventó el marco de seguridad adaptativo. La sala se quedó completamente inmóvil. Entonces me reí. Realmente me reí a carcajadas. No una risa corporativa educada, sino una risa genuina y sorprendida que resonó en las paredes de cristal. ¿Hizo qué? Kimberly giró la tableta hacia mí. Allí estaba, claro como el agua. Una solicitud de patente presentada hace 6 días ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Solicitante, Vanessa Monroe. Título, Revolucionaria arquitectura de seguridad adaptativa con respuesta dinámica a amenazas. Mi arquitectura. Mis 7 años de trabajo con su nombre en ella. El rostro de Nathan pasó de un gris exhausto a un blanco hueso. Vanessa no lo haría. No podría. Absolutamente lo haría, interrumpió Margaret, su voz aguda mientras escaneaba el documento. Y lo hizo. Esto constituye fraude y robo de propiedad intelectual. Si esto hubiera prosperado, la empresa no poseería nada. Vanessa sería dueña de todo. Metí la mano en mi bolso, el que traje específicamente para este momento, y saqué mi portátil. Lo abrí con calma, navegué hasta una carpeta segura y giré la pantalla hacia Margaret. Afortunadamente, dije, tengo confirmaciones de código con marca de tiempo que se remontan a 7 años. Cada versión, cada iteración, cada decisión de diseño documentada y almacenada en múltiples repositorios encriptados. También tengo documentos de diseño, hilos de correo electrónico, memorandos internos y notas de reuniones. Todo ello es anterior a la participación de Vanessa miré la fecha de presentación de la patente, aproximadamente 6 años y 11 meses. La expresión de Margaret pasó del pánico a algo que parecía casi admiración. Acercó el portátil, desplazándose por la estructura de directorios. ¿Documentaste todo? Soy minuciosa, dije simplemente. David se inclinó para mirar la pantalla. Ese es todo el historial de desarrollo. Cada rama, cada fusión, cada... Me miró con nuevo respeto. Guardaste registros de todo. Soy arquitecta de sistemas, dije. La documentación es literalmente parte de la descripción de mi trabajo. Nathan todavía miraba la solicitud de patente en la tableta de Kimberly. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué lo haría? ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando que podría robar mi trabajo y venderlo al mejor postor. Después de irse, dije rotundamente. O usarlo como palanca para obligar a la empresa a darle más participación. De cualquier manera, vio una oportunidad y la aprovechó. Margaret ya estaba al teléfono. Estoy llamando a un abogado externo. Necesitamos presentar una impugnación inmediata a esta solicitud de patente y posiblemente iniciar acciones penales. Espera, dijo Nathan con voz ronca. Cargos penales contra Vanessa. Cometió fraude, dijo Margaret sin rodeos. Presentó una solicitud de patente falsa con propiedad intelectual robada. Eso es un delito federal, Nathan. Si no lo perseguimos agresivamente, pareceremos cómplices. Observé cómo la realidad se asentaba sobre él. La mujer que defendió, la mujer que había elegido por encima de mí en reunión tras reunión, acababa de intentar robar el activo más valioso de la empresa. Nathan me miró, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres? Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Propiedad total de la división de tecnología. 40% de participación en Winterstead Solutions. Un asiento en la junta directiva con derecho a voto. Y Vanessa Monroe escoltada fuera de este edificio por seguridad en la próxima hora. Su carta de renuncia firmada y entregada antes de irse.
Abrió la boca para discutir. Margaret lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Ella tiene toda la ventaja. Nathan, cada sistema, cada contrato de cliente, cada pieza de infraestructura de seguridad depende del trabajo de Laura. La presentación de la patente demuestra que Vanessa sabía exactamente lo valioso que era. Si Laura se va ahora mismo, no solo nos enfrentamos al colapso de la fusión de Calvel. Nos enfrentamos a demandas por incumplimiento de contrato de cada cliente, investigaciones de la SEC y una posible bancarrota en 60 días. Nathan miró desesperadamente alrededor de la sala, a David, que no le sostenía la mirada. A los gerentes de TI que de repente estaban muy interesados en sus zapatos, a Margaret que lo miraba con algo cercano a la piedad. Nadie iba a rescatarlo. Nadie tenía una solución mejor. Finalmente, sus hombros se hundieron. Parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. Bien, dijo en voz baja. Margaret ya estaba escribiendo. Tendré los documentos redactados en 1 hora. Transferencia total de la propiedad de la división de tecnología, reestructuración del capital, nombramiento en la junta y acuerdo de separación para Vanessa Monroe. Me levanté, alisándome el blazer. Estaré esperando en la sala de conferencias C. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí a Nathan decir en voz baja, te subestimé. No me di la vuelta, pero sonreí porque tenía razón. Me había subestimado. Todos lo habían hecho. Y ahora iban a pasar los próximos años viviendo con las consecuencias. Abrí la puerta y salí al pasillo, donde los empleados se agrupaban en grupos nerviosos, susurrando sobre la caída del sistema. Cuando me vieron, la conversación se detuvo. Pasé junto a ellos con la cabeza alta, los tacones resonando contra las baldosas, y me dirigí a la sala de conferencias donde esperaría los documentos que cambiarían todo. Lo último que oí antes de que las puertas del ascensor se cerraran fue a alguien susurrando, ¿esa es Laura? ¿Qué está haciendo aquí? Pensé que estaba suspendida. El ascensor descendió suavemente y vi los números de los pisos bajar. Acercándose a la planta baja. Se estaba sentando una nueva base. La sala de conferencias C tenía ventanas de suelo a techo con vistas a la calle de abajo. Me quedé allí, observando la ciudad moverse. Taxis tocando la bocina. Peatones apresurándose junto a los camiones de comida. Un mensajero en bicicleta zigzagueando por el tráfico con una confianza temeraria. Gente normal viviendo vidas normales. Ninguno de ellos sabía que, 12 pisos más arriba, una empresa estaba siendo desmantelada y reconstruida quirúrgicamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Documentos listos en 30. Nathan está firmando ahora. Respondí, bien. Luego esperé. A las 10:47, Rachel apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. Los de seguridad acaban de subir al piso ejecutivo. Se dirigen a la oficina de Vanessa. Me giré desde la ventana. Ya. Margaret no perdía el tiempo. Los ojos de Rachel brillaban con algo que parecía vindicación. La mitad del piso está mirando. Es como un paseo de la vergüenza. No debería haber ido a mirar. Era mezquino, innecesario. Fui de todos modos. Para cuando llegué al espacio de trabajo de planta abierta en el piso ejecutivo, una pequeña multitud se había reunido. Gente fingiendo estar en la estación de café o en la impresora, pero en realidad solo observando el drama que se desarrollaba fuera de la oficina de la esquina de Vanessa. A través de las paredes de cristal, podía ver a Vanessa de pie detrás de su escritorio, frente a 2 guardias de seguridad y Margaret. Su cabello oscuro perfectamente peinado seguía perfecto. Su blazer crema todavía inmaculado, pero su rostro. Su rostro estaba torcido por la rabia. No podía oír las palabras, pero podía leer su lenguaje corporal, brazos cruzados a la defensiva, barbilla levantada, la postura de alguien que se negaba a creer que había perdido. Margaret permanecía tranquila, sosteniendo una carpeta y hablando en tonos medidos. Uno de los guardias de seguridad, un hombre mayor llamado Tom, que había trabajado aquí desde que la empresa tenía 15 empleados, estaba de pie con las manos entrelazadas al frente, la expresión cuidadosamente neutral. La voz de Vanessa de repente se elevó lo suficiente como para penetrar el cristal. No pueden hacer esto. Tengo un contrato.
La respuesta de Margaret fue más tranquila, pero la vi abrir la carpeta y señalar algo en la página. Tu contrato incluye una cláusula de moralidad sobre conducta fraudulenta. Sabía que estaba diciendo eso porque lo habíamos discutido en la sala de conferencias antes. Presentar una solicitud de patente falsa reclamando la propiedad de propiedad intelectual que no creas te califica como fraude. Estás siendo despedida por causa justificada con efecto inmediato. Los ojos de Vanessa recorrieron la sala más allá del cristal, buscando aliados, testigos, cualquiera que pudiera apoyarla. Su mirada se fijó en la mía. Nos miramos fijamente a través del espacio de la oficina abierta. 30 pies de espacio y 7 años de resentimiento entre nosotras. Por un largo momento, ninguna de las dos se movió. Luego ella articuló algo. 2 palabras, agudas y deliberadas. No pude distinguirlas del todo. Quizás bruja. Quizás algo peor. Pero el significado era lo suficientemente claro. No reaccioné. No sonreí. No fruncí el ceño. Solo la miré con la misma expresión tranquila que le había dado a Nathan antes. Me había subestimado, igual que él. Uno de los guardias de seguridad señaló una caja de cartón en su escritorio. El símbolo universal del despido corporativo. Vanessa dudó, luego agarró algunos objetos. Un marco de fotos, una taza de café de diseñador, un portafolio de cuero. No empacó lenta o dramáticamente. Se movió con una eficiencia aguda y furiosa. Lanzando cosas a la caja sin preocuparse por lo que se rompía o doblaba. A las 11:03, caminaba hacia los ascensores, flanqueada por la seguridad, llevando la caja contra su pecho como un escudo. La multitud se apartó para dejarla pasar. Nadie habló. Nadie la miró a los ojos. Cuando pasó a mi lado, se detuvo. Solo por un segundo. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla. La miré fijamente. Sí, ¿lo está? Los guardias de seguridad la instaron a avanzar suavemente y ella caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Las puertas se cerraron. Se había ido. La multitud se dispersó rápidamente después de eso. La gente se esparció de vuelta a sus escritorios con susurros apresurados y miradas de reojo. Capté fragmentos de conversaciones. ¿Viste su cara? ¿Qué hizo? Oí que intentó robar secretos de la empresa. Rachel apareció a mi lado. Eso fue intenso. Eso fue necesario, corregí. Ella asintió lentamente. La gente tiene miedo ahora. Se preguntan qué más va a cambiar. Todo, dije. Pero eso no es algo malo. A las 2 de la tarde, mi portátil emitió un pitido con una notificación de correo electrónico para toda la empresa. Estaba en mi nueva oficina. Me habían trasladado a una de las suites ejecutivas vacías una hora después de firmar los documentos, y vi aparecer el correo electrónico en las pantallas de todo el espacio de trabajo abierto a través de mi pared de cristal. De Nathan Winters. Asunto, anuncio de liderazgo. Equipo, con efecto inmediato, Laura Winters es ascendida a directora de tecnología y directora de la Junta. Sus contribuciones a esta empresa han sido invaluables y estamos agradecidos por su liderazgo continuo en el avance de nuestra misión. Por favor, únanse a mí para felicitar a Laura por este merecido reconocimiento. Saludos, Nathan. Lo leí 3 veces, estudié cada elección de palabras, cada cuidadosa omisión. Ninguna mención de la suspensión, ningún reconocimiento de la humillación pública de ayer, ninguna disculpa por borrarme de la narrativa de la empresa durante años. Solo jerga corporativa, pulida y desinfectada. Pero no necesitaba su disculpa. Tenía algo mejor. Poder, participación y un asiento en la mesa donde se tomaban las decisiones. Mi bandeja de entrada se inundó inmediatamente de respuestas, felicitaciones de colegas, preguntas de jefes de departamento, solicitudes de reunión de personas que apenas habían reconocido mi existencia una semana antes. Respondí a las importantes e ignoré el resto. Rachel llamó a mi puerta abierta, con los ojos muy abiertos. ¿Es oficial entonces? ¿Realmente estás en la junta? Realmente estoy en la junta, confirmé. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Puedo preguntarte algo?
Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Consideré la pregunta. No lo estaba planeando. Me estaba protegiendo. Hay una diferencia. Aún así, se sentó frente a mí. Sabías exactamente qué hacer cuando te suspendió. Tenías esa cláusula lista. Tenías documentación que se remontaba a años. Eso no es solo protección. Eso es estrategia. Sonreí débilmente. Llamémoslo estrategia defensiva. Ella se rió. Como sea que lo llames, la mitad de la empresa te tiene miedo ahora. Bien, dije. El miedo engendra respeto. Eventualmente. Ese viernes, asistí a mi primera reunión de la junta directiva. La sala de conferencias estaba en el último piso. Ventanas con vistas a la ciudad, una enorme mesa de caoba que probablemente costaba más que mi primer coche, sillas de cuero que susurraban riqueza y poder. Nathan se sentó a la cabeza de la mesa, como siempre. Pero algo era diferente. Sus hombros estaban más tensos. Su sonrisa era forzada. La confianza fácil que generalmente llenaba la sala como un perfume caro se había ido. Me senté 3 asientos más abajo en el lado izquierdo. Margaret se sentó a mi lado, con su portátil abierto y listo. Los otros miembros de la junta llegaron poco a poco. Robert Chin, el capitalista de riesgo que había liderado nuestra serie B. Sandra Ellis, una veterana de la industria tecnológica con 30 años de experiencia. Michael Torres, nuestro director financiero, y otros 2 que reconocí pero con los que no había trabajado directamente. Nathan comenzó la reunión con las observaciones de apertura estándar, pero su voz carecía de convicción. Tropezó ligeramente con los puntos de la agenda, tuvo que revisar sus notas 2 veces, se aclaraba la garganta constantemente. Cuando llegó a la discusión de la fusión de Calvel, se equivocó con las proyecciones, mezclando los pronósticos de ingresos y los plazos de auditoría de seguridad. Sandra frunció el ceño. Nathan, ¿puedes aclarar el cronograma de integración de seguridad? El comprador necesita garantías de que. Yo puedo abordar eso, dije con fluidez, abriendo mi tableta. Todos se giraron hacia mí. Mostré la documentación de garantía de seguridad actualizada, el trabajo que había completado después de reconstruir el desastre de Vanessa, y les expliqué el cronograma de integración, los protocolos de redundancia, los resultados de la auditoría de terceros. La sala estaba en silencio, excepto por mi voz. Cuando terminé, Robert se inclinó hacia adelante. Este es un trabajo excelente, Laura. Minucioso, detallado, exactamente lo que necesitamos. Miró a Nathan y luego de nuevo a mí. ¿Por qué no hemos oído más de ti en estas reuniones antes? Sostuve su mirada con calma. Buena pregunta. Nathan se movió incómodamente. La expresión de Sandra era cuidadosamente neutral, pero vi algo cambiar en sus ojos. Un nuevo cálculo se estaba haciendo. La reunión continuó. La Junta aprobó la fusión por unanimidad. Cuando Nathan dio por terminada la reunión, la gente recogió sus cosas rápidamente, claramente listos para escapar de la tensión. Robert me alcanzó en la puerta. Laura, ¿tienes un minuto? Nos apartamos a un rincón vacío del pasillo. Quiero disculparme, dijo en voz baja. Deberíamos haberte nombrado directora de la Junta hace años. Nathan ha sido protector con la estructura de liderazgo. Quería mantener una cierta imagen. Hizo una pausa. Y se lo permitimos. Lo hicieron, acepté. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Eso fue un error. Has estado sosteniendo esta empresa, técnicamente, durante mucho tiempo. Sí, dije simplemente. ¿Lo he estado? No volverá a suceder, dijo. Tienes mi palabra. Asentí. Lo aprecio. Sonrió ligeramente. Por si sirve de algo, le diste un susto de muerte a Nathan esta semana. Esa cláusula fue brillante. Fue necesaria, corregí. Aún mejor, dijo. Esa noche, Nathan llegó a casa después de las 9. Yo estaba en el sofá de nuestro apartamento, revisando contratos de proveedores para un nuevo proyecto, una copa de vino tinto en la mesita. Me había puesto ropa cómoda, pantalones de yoga y una vieja sudadera de la universidad,
pero todavía estaba trabajando. Se quedó en la puerta por un largo momento, solo mirándome. ¿Contenta ahora?, preguntó finalmente, su voz cargada de amargura. Levanté la vista del contrato. Estoy satisfecha. Hay una diferencia. Caminó hasta el sillón frente a mí y se sentó pesadamente, aflojándose la corbata. Parecía agotado. Derrotado. Te subestimé, dijo en voz baja. Sí, dije simplemente. ¿Lo hiciste? Nos quedamos en silencio por un rato. La ciudad zumbaba más allá de nuestras ventanas. Una sirena sonó en algún lugar distante. ¿Así es como va a ser ahora?, preguntó. ¿Tú en las reuniones de la Junta? ¿Yo? ¿Qué? ¿Reportándote a ti? Le reportas a la Junta, dije. Como siempre. Solo que ahora formo parte de esa Junta. No es eso a lo que me refiero. Dejé el contrato a un lado. Entonces, ¿a qué te refieres, Nathan? Se pasó las manos por el pelo. Me refiero a nosotros. Este matrimonio. ¿Queda algo? Tomé un sorbo de vino, considerando mi respuesta cuidadosamente. Eso depende, dije finalmente. Puedes tratarme como a una socia en lugar de como a una empleada. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Los segundos se convirtieron en minutos. Finalmente, dijo, no lo sé. Asentí lentamente. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Se levantó, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Me quedé en el sofá, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Algo entre nosotros se había roto. Algo fundamental e irreparable. Y por primera vez en 7 años, estaba completamente bien con eso. La puerta del dormitorio permaneció cerrada esa noche, y la noche siguiente, y la de después. Nathan se mudó a la habitación de invitados sin discusión, llevándose solo su almohada y una muda de ropa. Nos cruzábamos por las mañanas como compañeros de piso que habían firmado un contrato de alquiler juntos por accidente. Educados, distantes, cuidadosos de no hacer contacto visual demasiado tiempo. Me decía a mí misma que era temporal, que necesitábamos espacio, que quizás después de un tiempo podríamos averiguar cómo existir en la misma casa de nuevo. Pero 2 semanas después, supe la verdad. Ya estábamos viviendo vidas separadas. Simplemente no lo habíamos hecho oficial todavía. Un martes por la mañana, exactamente 16 días después de haber tomado mi asiento en la Junta, llamé a Diana Frost. Diana era una abogada de divorcios que Margaret me había recomendado. Si alguna vez necesitas desenredar un matrimonio complicado, había dicho Margaret cuidadosamente, ella es la mejor. Discreta, estratégica, y no pierde. La oficina de Diana estaba en un elegante rascacielos del centro. Todo de cristal y acero y muebles minimalistas que costaban más de lo que aparentaban. Tenía poco más de 50 años, con el pelo plateado cortado en un bob afilado y gafas que la hacían parecer una bibliotecaria que trabajaba como asesina a sueldo corporativa. Dime qué necesitas, dijo después de que intercambiáramos cortesías y nos sirviera a ambas café de una prensa francesa de aspecto caro. Lo expuse de manera simple. Quiero el divorcio. Mi esposo y yo somos dueños de una empresa de tecnología. Tengo el 40% de participación. Él es el CEO. Yo soy la circuito y directora de la Junta. Es complicado, pero lo quiero limpio. Diana tomó notas en un bloc de notas legal, su letra precisa y angular. ¿Qué tan complicado? Empezamos la empresa juntos hace 7 años. Yo construí toda la tecnología propietaria. Él se encargó del desarrollo de negocios. Recientemente, las cosas se deterioraron. Me humilló públicamente, me suspendió sin causa, y tuve que usar una cláusula de reversión de propiedad intelectual para recuperar mi puesto. Diana levantó la vista bruscamente. ¿Tienes una cláusula de reversión de propiedad intelectual en tu acuerdo operativo? La tengo. Y se mantuvo completamente. Ella sonrió. El tipo de sonrisa que un jugador de ajedrez pone cuando se da cuenta de que su oponente acaba de cometer un error fatal. Entonces tienes una ventaja significativa. No puede echarte. No puede comprar tu parte sin tu consentimiento.
Eres dueña de los cimientos sobre los que se construye la empresa. Lo sé, dije, pero no quiero destruirlo. Solo quiero lo que es justo. Diana dejó su pluma. Justo es exactamente lo que obtendremos. Pero Laura, en mi experiencia, lo justo a menudo parece una victoria para la persona que ha sido subestimada durante demasiado tiempo. ¿Estás preparada para eso? Lo pensé. En la cara de Nathan cuando se dio cuenta de lo que había hecho. En Vanessa siendo escoltada por seguridad. En sentarme en la mesa de la junta y finalmente ser escuchada. Sí, dije. Estoy preparada. Nathan recibió los papeles del divorcio un jueves. Estaba en mi oficina revisando contratos de proveedores cuando Rachel me llamó por el intercomunicador. Nathan está aquí. No tiene cita, pero pide verte. Miré mi calendario. Tenía 20 minutos antes de mi próxima reunión. Hazlo pasar. Nathan entró por la puerta con aspecto de no haber dormido en días. Su corbata estaba aflojada, su camisa arrugada, sus ojos enrojecidos. Cerró la puerta detrás de él con cuidado, como si temiera que pudiera romperse. Laura. Su voz era ronca. Por favor, ¿podemos hablar de esto? Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Siéntate. Se sentó y de repente pareció más pequeño de lo que nunca lo había visto, disminuido. El CEO seguro de sí mismo que había comandado salas de juntas y encantado a inversores se había ido, reemplazado por alguien que parecía perdido. Sé que la fastidié, dijo en voz baja. La reunión, Vanessa, todo. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Solo no hagas esto. Crucé las manos sobre mi escritorio. Nathan, no estoy haciendo esto para castigarte. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento del camino, dejaste de verme como tu igual. Dejaste de presentarme como tu socia y empezaste a tratarme como una empleada a la que podías disciplinar cuando no cumplía tus expectativas. Se estremeció. Nunca quise. No importa lo que quisiste decir, interrumpí suavemente. Importa lo que hiciste. Durante años, dejaste que Vanessa me socavara. Te quedaste de brazos cruzados mientras los inversores me ignoraban. Te atribuiste el mérito del trabajo que yo hacía y actuaste como si mis contribuciones fueran simplemente esperadas, como si se supusiera que yo debía construir la infraestructura mientras tú recogías los elogios. No lo vi de esa manera. Lo sé, dije. Ese es el problema. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. ¿Qué quieres de mí? Una separación limpia, dije. Tú te quedas con el título de CEO. Yo me quedo con mi participación y el control total de la división de tecnología. Seguimos siendo copropietarios, pero trabajamos de forma independiente. No tenemos que ser enemigos, Nathan. Simplemente ya no podemos estar casados. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay algo que pueda hacer para que cambies de opinión? Pensé en esa pregunta. Realmente lo pensé. ¿Puedes decirme honestamente que me ves como tu igual?, pregunté. No como tu esposa, no como la persona que construyó la tecnología. Como tu socia igual en todos los sentidos de la palabra. Abrió la boca, la cerró, desvió la mirada. Esa fue respuesta suficiente. No lo creo, dije en voz baja. Se levantó lentamente, como si le dolieran las articulaciones. Haré que mi abogado contacte a Diana. Gracias. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el pomo. Por si sirve de algo, realmente te amé. Lo sé, dije. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Se fue sin decir otra palabra. El divorcio se finalizó 3 meses después. Fue sorprendentemente amistoso, para ser un divorcio de bienes elevados. Nathan no luchó por la división de la participación ni por el control de la división de tecnología. No lo alargó con mociones y contramociones interminables. Diana sospechaba que sabía que no podía ganar. Es lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando está en desventaja, dijo durante una de nuestras reuniones finales. Y honestamente, creo que una parte de él sabe que tienes razón. Eso lo hace más fácil.
Dividimos nuestros activos con precisión quirúrgica. Me quedé con el apartamento del centro, el de 2 dormitorios con el balcón con vistas a la ciudad que siempre me había encantado. Nathan se quedó con la casa en los suburbios, la colonial de 4 dormitorios con el jardín y el garaje que él había insistido que necesitábamos para el futuro. Vendimos la propiedad de vacaciones en Vermont, la cabaña que habíamos comprado hace 3 años con sueños de escapadas de fin de semana que nunca sucedieron porque Nathan siempre estaba demasiado ocupado con reuniones de inversores. Dividimos las ganancias por la mitad. Las cuentas de jubilación, las carteras de inversión, la colección de arte, todo se dividió con justicia matemática. El día que firmamos los papeles finales, nos reunimos en una sala de conferencias en la oficina de Diana. El abogado de Nathan también estaba allí, un hombre tranquilo llamado Steven, que en su mayoría solo revisaba documentos y asentía. La notaria nos guió a través de las firmas, su voz profesionalmente neutral. Firme aquí, iniciales aquí, fecha aquí. 23 páginas de jerga legal, reduciendo 7 años de matrimonio a puntos y divisiones de activos. Cuando terminamos, Nathan me miró a través de la pulida mesa de conferencias. Sus ojos estaban tristes pero claros. Realmente te amé, ¿sabes? Sostuve su mirada. Lo sé, pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Él asintió lentamente, la comprensión finalmente asentándose en su expresión. Lamento que me haya llevado tanto tiempo verlo. ¿A mí también? Nos dimos la mano, formal, final. La notaria lo presenció como si fuera solo otra transacción comercial, y quizás eso era todo lo que quedaba. El primer mes después del divorcio fue extraño. Había vivido con Nathan durante 7 años. Primero en el pequeño apartamento de Brooklyn, luego en lugares progresivamente más bonitos a medida que la empresa crecía. Me había acostumbrado al sonido de él moviéndose por nuestro espacio, a la forma en que dejaba tazas de café en la encimera, al ritmo particular de su respiración cuando dormía. Llegar a casa al silencio fue desorientador al principio, pero lentamente comencé a reclamar el espacio como mío. Reorganicé los muebles, moviendo el sofá lejos de la pared para que mirara a las ventanas en lugar de a la televisión. Pinté las paredes del dormitorio de un suave gris azulado que Nathan siempre había vetado por ser demasiado frío. Colgué arte que había comprado años atrás pero que nunca había exhibido porque él lo había llamado demasiado abstracto o demasiado moderno. Compré sábanas nuevas, de lino blanco suave que se sentían como dormir en una nube. Reemplacé sus pesadas cortinas opacas por unas transparentes que dejaban pasar la luz de la mañana. Poco a poco, el apartamento dejó de sentirse como nuestro espacio y comenzó a sentirse como mi espacio. En el trabajo, me dediqué a liderar la división de tecnología con una claridad que no había sentido en años. Contraté a 3 nuevos desarrolladores senior. Lancé 2 proyectos que habían estado estancados en comités durante meses. Reorganicé la estructura del equipo para recompensar la innovación en lugar de la antigüedad. Los empleados que una vez me evitaban en los pasillos ahora se detenían para hacer preguntas, para proponer ideas, para buscar mi opinión en las decisiones. Rachel se convirtió en mi mano derecha, gestionando horarios y prioridades con una eficiencia feroz. Eres diferente ahora, dijo una tarde mientras revisábamos los plazos de los proyectos. Más. No sé. Presente. No estoy cargando tanto peso, dije. El divorcio, entre otras cosas. Ella asintió. Por si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. Pareces más feliz. Lo consideré. Creo que lo soy. Una noche, unas 6 semanas después de que se finalizara el divorcio, estaba en mi balcón con una copa de vino, viendo el atardecer sobre la ciudad. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa. Los edificios se recortaban contra la luz que se desvanecía. Por primera vez en años, quizás por primera vez desde que Nathan y yo nos casamos, me sentí ligera. No feliz exactamente, todavía no, pero ligera, libre, como si hubiera estado cargando un peso durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Y ahora alguien me lo había quitado de los hombros. Estaba sola, pero no me sentía sola. Estaba completa. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier certificado de matrimonio. El balcón se convirtió en mi espacio de reflexión. Cada tarde después del trabajo, me quedaba allí con una copa de vino o una taza de té, observando la ciudad pasar del día a la noche.
Los edificios de oficinas se iluminaban uno por uno como estrellas apareciendo en un cielo urbano. Observaba cómo cambiaban los patrones de tráfico, el caos de la hora punta dando paso al ritmo más tranquilo de la noche. Fue durante uno de estos momentos, unos 6 meses después de que se finalizara el divorcio, que me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. La división de tecnología se había convertido en la joya de la corona de Winterstead Solutions. En los 6 meses desde que tomé el control total, habíamos crecido de 32 empleados a 57. Había contratado agresivamente, no a los candidatos seguros y con credenciales que Recursos Humanos solía impulsar, sino a desarrolladores jóvenes y ambiciosos con antecedentes no convencionales. El chico que aprendió a programar por su cuenta en la escuela secundaria y nunca se molestó en ir a la universidad. La mujer que había dejado un programa de doctorado porque quería construir cosas en lugar de teorizar sobre ellas. El exdesarrollador de videojuegos que veía las vulnerabilidades de seguridad de la misma manera que los maestros de ajedrez ven los jaques mate 3 movimientos por delante. Eran brillantes, ambiciosos, y confiaban en mí de una manera que nunca habían confiado en Nathan. Lanzamos 2 nuevos productos ese trimestre. El primero fue un sistema de detección de amenazas impulsado por inteligencia artificial que aprendía de los patrones de ataque en tiempo real, adaptándose más rápido que cualquier protocolo de seguridad manual. Lo llamamos Sentinel Watch. A las 2 semanas del lanzamiento, teníamos 12 clientes empresariales firmados, incluidas 2 empresas de Fortune 100. El segundo fue una plataforma de verificación de datos basada en blockchain que hacía prácticamente imposible manipular los registros de auditoría. Perfecto para servicios financieros, atención médica, cualquier industria donde la integridad de los datos fuera crítica. Lo llamamos ChainProof. Ambos productos fueron éxitos inmediatos. Las publicaciones de tecnología publicaron artículos. Los analistas de la industria mejoraron las calificaciones de nuestra empresa. Los clientes que habían sido tibios de repente querían reuniones. En la siguiente reunión de la junta, Robert se reclinó en su silla y dijo: Laura, tu división está sosteniendo esta empresa. Necesitamos hablar de expansión. Yo había estado esperando esto. Saqué una presentación que había preparado. Tengo algunas ideas. Durante los siguientes 20 minutos, les expliqué mi visión. Abrir una oficina en la costa oeste, contratar equipos especializados para diferentes verticales, adquirir potencialmente una empresa de seguridad más pequeña para ampliar nuestras capacidades. Los miembros de la junta escucharon atentamente, hicieron preguntas inteligentes, asintieron en los momentos adecuados. Nathan se sentó en el extremo de la mesa, en silencio. Su título de CEO se sentía cada vez más ceremonial. Todavía gestionaba las operaciones diarias, los problemas de recursos humanos, la gestión de instalaciones, las negociaciones con proveedores, pero yo era la que impulsaba el crecimiento. Yo era la que traía nuevos ingresos. Fue una inversión completa de nuestra dinámica original, y ninguno de los dos había anticipado lo extraño que se sentiría. Después de la reunión, Sandra me llevó a un lado. Eso fue impresionante. Realmente has florecido. Gracias, dije. Entre tú y yo, bajó la voz. La junta ha estado discutiendo la planificación de la sucesión. Nathan. Está teniendo dificultades. Puede que necesitemos hacer algunos cambios en el próximo año. Asentí lentamente. Entiendo. Estudió mi rostro. ¿Cómo te sentirías al respecto? No es personal, dije. Es lo mejor para la empresa. Ella sonrió. Buena respuesta. 2 semanas después, mi asistente me llamó durante el almuerzo. Laura, hay un tal Marcus Lin en la línea. Dice que no lo conoces, pero espera que aceptes la llamada. No reconocí el nombre. ¿Qué empresa? Sentinel Systems. Había oído hablar de ellos. Una pequeña pero prometedora startup de ciberseguridad que estaba causando sensación con algunos protocolos de autenticación innovadores. Pásamelo, dije. Marcus Lin tenía una voz que coincidía con su reputación. Confiada, directa, sin palabras de más. Señorita Winters, gracias por atender mi llamada. Seré breve. He estado siguiendo su trabajo durante los últimos 2 años.
El marco de seguridad que construyó es el mejor que he visto en la industria. Me gustaría discutir una asociación. ¿Qué tipo de asociación?, pregunté. El tipo en el que licenciamos su arquitectura central, construimos sobre ella y le damos participación en Sentinel más un asiento en nuestra junta. Quiero crear la próxima generación de herramientas de seguridad. Y no puedo hacerlo sin sus cimientos. Era audaz, ambicioso, exactamente el tipo de oferta que habría puesto nervioso a Nathan. Me encantó de inmediato. Reunámonos, dije. Nos reunimos en una cafetería en Soho 3 días después. Marcus era más joven de lo que esperaba, a mediados de los 30, vistiendo vaqueros y un blazer sobre una camiseta que decía, encripta todo. Tenía el tipo de energía que te hacía sentarte más derecho, hablar más rápido, pensar en grande. Esto es lo que veo, dijo después de que hubimos pedido. La industria de la seguridad está estancada. Todo el mundo está construyendo mejoras incrementales en los mismos modelos antiguos, pero su marco, la forma en que ha diseñado los sistemas de respuesta adaptativa, eso es genuinamente innovador. Gracias, dije. No quiero solo licenciarlo, continuó. Quiero asociarme contigo. Tu arquitectura como base, mi equipo construyendo la siguiente capa de respuesta inteligente a amenazas. Dividimos los ingresos, obtienes un 15% de participación en Sentinel y ayudas a guiar la dirección técnica. Bebí mi café, considerando. ¿Por qué no contratar a tu propio arquitecto? Porque no serían tú, dijo simplemente. Tú piensas 3 movimientos por delante. Eso es raro. Hablamos durante 2 horas sobre modelos de seguridad, sobre el futuro de las amenazas cibernéticas, sobre construir empresas que priorizaran la innovación sobre la política. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, le estreché la mano. Envíame la hoja de términos. Estoy interesada. Él sonrió. No te arrepentirás. 3 meses después, Sentinel Systems lanzó Sentinel Guard, una plataforma de seguridad de próxima generación construida sobre mi arquitectura y las innovaciones del equipo de Marcus. La prensa tecnológica se volvió loca. TechCrunch, revolucionaria plataforma de seguridad irrumpe en los estándares de la industria. Wired, conoce a la arquitecta detrás de la herramienta de ciberseguridad más innovadora del año. Forbes, Laura Winters, de la sombra corporativa a pionera de la industria. De repente, no era la exesposa de Nathan o la desarrolladora de Winterstech. Era Laura Winters, innovadora. Mi nombre estaba en las conferencias magistrales. Los presentadores de podcast querían entrevistas. Los capitalistas de riesgo pedían reuniones para tomar café. Era surrealista, gratificante y ocasionalmente, abrumador. Rachel me ayudó a gestionar la afluencia. Vas a necesitar un publicista si esto sigue así, dijo, revisando las solicitudes de entrevistas. Una cosa a la vez, dije, pero estaba sonriendo. Mientras yo prosperaba, Nathan luchaba. No fue dramático. Ninguna crisis pública, ningún escándalo, solo una lenta erosión de la confianza y la autoridad. La Junta se impacientaba cada vez más con su liderazgo. Los ingresos trimestrales se estancaron. 2 ejecutivos clave se fueron a la competencia. La cultura de la empresa, que siempre había sido el punto fuerte de Nathan, comenzó a sentirse sin dirección. Oía los susurros en las reuniones, veía las miradas intercambiadas entre los miembros de la Junta. Una noche, me encontré con Nathan en un evento de la empresa, uno de esos mezcladores de networking obligatorios donde todos fingen disfrutar de vino caliente y galletas saladas rancias. Estaba solo cerca de las ventanas, mirando la ciudad. Había perdido peso. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos. Felicidades por Sentinel, dijo cuando me acerqué. Es un trabajo impresionante. Gracias, dije. Dudó, agitando el vino en su copa. He estado pensando en renunciar. Quizás es hora. Estudié su rostro. No había amargura allí, solo resignación. Quizás incluso alivio. ¿Qué harías?, pregunté. Se encogió de hombros. No lo sé. Consultoría, tal vez. Viajar. Descubrir quién soy sin el título de CEO. Se rió en voz baja. Resulta que he estado definido por este trabajo durante tanto tiempo.
No estoy seguro de que haya mucho más ahí. Lo hay, dije. Solo tienes que encontrarlo. Me miró. Sabes, siempre pensé que yo era el visionario, el de las grandes ideas, pero tú fuiste la que realmente construyó todo. Sí, dije simplemente. Lo fui. Asintió lentamente, aceptando esa verdad. Lamento que me haya llevado tanto tiempo verlo. ¿A mí también? Terminó su vino y dejó la copa. Por si sirve de algo, me alegro de que te vaya bien. Te lo mereces. Se alejó antes de que pudiera responder, desapareciendo entre la multitud de profesionales de networking. Sentí algo inesperado. No lástima exactamente, sino una especie de triste comprensión. Había perdido algo que había dado por sentado, propósito, identidad, la fácil confianza de ser la persona a la que todos se remitían. Y no había forma de recuperarlo. Un año después del divorcio, estaba en mi nueva oficina en Sentinel Systems. Suite de esquina, piso 20, vista panorámica de la ciudad desde un ángulo diferente. Winterstead Solutions estaba estable. Nathan había renunciado hacía 3 meses, y la junta había contratado a una CEO externa, una mujer llamada Patricia Hoffman con 20 años de experiencia operativa. Yo seguía siendo circuito y directora de la junta con mi 40% de participación, pero ya no estaba allí todos los días. Mi verdadera pasión era Sentinel. Marcus y yo habíamos construido algo extraordinario. Nuestro equipo era pequeño pero brillante. 23 personas que podían programar círculos alrededor de empresas 10 veces más grandes. Estábamos trabajando en proyectos que se sentían genuinamente innovadores, no solo mejoras incrementales. Rachel me había seguido a Sentinel, asumiendo el papel de mi jefa de gabinete. Donde quiera que vayas, voy yo, había dicho. Eres la mejor jefa que he tenido. Una noche, pasó por mi oficina mientras revisaba código. ¿Te ves feliz?, dijo. Levanté la vista. Lo estoy. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en la pregunta. En los años que pasé siendo invisible, construyendo el imperio de Nathan mientras mi nombre desaparecía de la historia. En la humillación pública, la cláusula que tuve que activar, el matrimonio que se había desmoronado. No, dije finalmente. Lamento los años que perdí siendo pequeña, pero no lo que hice para cambiarlo. Ella asintió. Bien, porque ahora eres una especie de leyenda. La gente en la industria habla de ti como hablan de los grandes. Me reí. Apenas estoy empezando. Y lo decía en serio. Porque esto, construir algo que era verdaderamente mío, trabajar con personas que veían mi valor, crear tecnología que importaba. Esto era lo que siempre había querido. Solo tuve que perderlo todo para encontrarlo. Rachel salió de mi oficina esa noche y me quedé hasta tarde, como solía hacer ahora. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Las luces de la ciudad se extendían debajo de mí como una placa de circuito. Cada ventana, un punto de conexión en una vasta red de vidas y ambiciones. En algún lugar ahí fuera, la gente estaba construyendo cosas, rompiendo cosas, empezando de nuevo. Yo era una de ellos ahora. No la mujer en segundo plano. No la arquitecta invisible. Solo Laura Winters, construyendo su imperio. 2 años después de que todo hubiera implosionado, después de la suspensión, la activación de la cláusula, el divorcio, asistí a una conferencia de tecnología en Austin. Era uno de esos eventos masivos de la industria donde todos llevaban sudaderas con capucha de marca y zapatillas caras, donde las mesas redondas se llevaban a cabo simultáneamente en 4 salones de baile, donde el café era sorprendentemente bueno y el networking era agresivamente optimista. Estaba allí como oradora principal, construyendo arquitecturas de seguridad resilientes en un mundo impulsado por la IA. La sala había estado abarrotada, solo de pie, y las preguntas posteriores habían sido agudas e interesantes. Estaba disfrutando de esa euforia posterior a la presentación, esa en la que sientes que quizás realmente sabes de lo que estás hablando, cuando la vi. Vanessa Monroe. Estaba al otro lado del salón de baile del hotel en una recepción de cóctel, cerca de un stand de exhibición de una startup que no reconocí. Se veía pulcra como siempre, vestido a medida, cabello perfecto, pero había algo tenso alrededor de sus ojos, una rigidez que no había estado allí antes. La observé presentar a un pequeño grupo reunido alrededor del stand.
Sus gestos eran animados, su sonrisa brillante, pero podía leer la desesperación debajo. La startup estaba luchando. Cualquiera que hubiera estado en la industria el tiempo suficiente podía verlo. Después de su presentación, la pequeña multitud se dispersó rápidamente. Se quedó sola, ajustando materiales en la mesa de exhibición con un enfoque ligeramente excesivo. Debería haberme alejado, haber tomado otra copa de vino y haber encontrado a Marcus para recapitular el día. En lugar de eso, me acerqué. Vanessa. Se giró y, por una fracción de segundo, la sorpresa genuina cruzó su rostro. Luego su máscara profesional se deslizó en su lugar. Laura. Su voz era fría, controlada. Vi que tu conferencia magistral tuvo una buena asistencia. Felicidades. Gracias, dije. Tu presentación parecía interesante. Nos quedamos allí, en ese espacio incómodo donde dos personas que una vez fueron enemigas intentan averiguar si todavía están peleando. Finalmente, dijo, te subestimé. Tomé un sorbo de mi vino. Sí, lo hiciste. Por si sirve de algo, continuó, su voz más baja ahora. Nathan también te subestimó. Ambos lo hicimos. Lo sé. Me estudió por un momento y vi algo cambiar en su expresión. Algo casi como respeto. Ganaste. Negé con la cabeza. No gané. Simplemente dejé de perder. Sonrió débilmente, una sonrisa real esta vez, no la versión corporativa pulida. Hay una diferencia. Una grande. Asintió lentamente, luego extendió la mano. Por si sirve de algo, lamento lo de la solicitud de patente, sobre la forma en que te traté. Eras mejor de lo que te di crédito. Le estreché la mano. Disculpa aceptada. Cogió su bolso de la mesa de exhibición. Debería irme. Mi vuelo sale temprano mañana. Buena suerte con la startup, dije. Gracias. La necesitaré. Se alejó, desapareciendo entre la multitud de asistentes a la conferencia con sus camisetas de startups y su confianza de capital de riesgo. La vi irse y no sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni siquiera la victoria vacía que podría haber esperado. Solo indiferencia. Era parte de mi pasado y ya había terminado de mirar hacia atrás. Por esa misma época, empecé a salir con alguien. Se llamaba Alex Carter, y lo había conocido en una reunión de la Junta de Sentinel donde había estado presentando una investigación sobre análisis predictivo. Era un científico de datos, brillante, reflexivo, con el tipo de mente que encontraba patrones donde otros veían caos. También era refrescantemente sencillo. En nuestra tercera cita, comiendo comida vietnamita en un pequeño restaurante en el East Village, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Eres un poco intimidante. Lo sabes, ¿verdad? Me reí, casi ahogándome con mi rollo de primavera. ¿Es eso un problema? Él sonrió, las arrugas en las esquinas de sus ojos. No, es atractivo. Pasé demasiados años saliendo con personas que necesitaban que yo fuera menos para que ellos pudieran sentirse más. Es agradable estar con alguien que no necesita eso. Dejé mis palillos. ¿Qué te hizo pensar que yo no necesito eso? Porque ya sabes quién eres, dijo simplemente. Eso es raro y algo increíble. Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, sentí que alguien me veía, no como una amenaza, no como competencia, no como alguien a quien gestionar o disminuir o con quien competir, solo como un socio. Nos tomamos las cosas con calma. No había prisa, ni presión para definir qué éramos o hacia dónde íbamos. Había aprendido por las malas que algunas cosas no se pueden forzar, que la verdadera asociación requiere espacio para respirar. Me preguntaba sobre mi trabajo porque estaba genuinamente interesado, no porque quisiera atribuirse el mérito. Celebraba mis éxitos sin sentirse disminuido por ellos. Cuando viajaba por conferencias, no se enfurruñaba ni exigía reafirmación. Simplemente decía, que tengas un gran viaje, y lo decía en serio. Era tan diferente de mi matrimonio con Nathan que a veces tenía que recordarme a mí misma que así era como se suponía que debía sentirse. Un tranquilo domingo por la mañana, unos 3 años después de la suspensión que lo había cambiado todo, me senté en mi escritorio con una taza de café y una hoja de papel en blanco.
No sé qué lo provocó. Tal vez fue ver a Vanessa y darme cuenta de lo lejos que había llegado. Tal vez fue la satisfacción que sentía con Alex. Tal vez simplemente era el momento. Empecé a escribir una carta, no para enviarla, no a nadie en específico, solo para procesar, para cerrar un capítulo. Querida Laura, vas a construir algo increíble, y alguien en quien confías intentará quitártelo. Dolerá. Cuestionarás todo, tu valor, tus elecciones, tu voz. Te quedarás despierta por la noche preguntándote si eres demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado difícil. Te harás más pequeña, tratando de encajar en espacios que nunca fueron diseñados para ti. Pero esto es lo que necesito que sepas. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Solo estabas rodeada de personas que necesitaban que fueras pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Cuando llegue el momento, y llegará, confía en ti misma. Confía en las cláusulas que escribiste cuando estabas siendo paranoica. Confía en la documentación que guardaste cuando todos te dijeron que era excesiva. Confía en las copias de seguridad que hiciste cuando dijeron que estabas pensando demasiado. Confía en que el silencio puede ser más poderoso que gritar. Y cuando termine, cuando hayas recuperado lo que es tuyo, no dejes que la amargura eche raíces. No te conviertas en aquello contra lo que luchaste. Construye algo nuevo, algo tuyo, algo que refleje quién eres realmente, no quien necesitaban que fueras. Te lo mereces. Siempre te lo mereciste. Con amor, futura tú. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, debajo de viejos contratos y tarjetas de visita olvidadas. Un recordatorio, una reliquia, una promesa cumplida. 3 años después de que Nathan se parara en ese podio e intentara borrarme, yo estaba en el balcón de mi oficina de Sentinel Systems, mirando la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando los edificios en tonos de ámbar y rosa. El tráfico zumbaba abajo. En algún lugar, una sirena sonaba. La vida, en toda su desordenada complejidad, continuaba. Winterstead Solutions estaba estable bajo el liderazgo de Patricia. Nathan se había mudado a Colorado, la última vez que supe, haciendo trabajo de consultoría y aprendiendo a esquiar. Intercambiábamos correos electrónicos cordiales ocasionalmente sobre asuntos de la Junta, pero eso era todo. La ira se había desvanecido. El dolor había sanado. Éramos solo 2 personas que una vez construyeron algo juntas y luego tuvieron que destrozarlo. Sentinel Systems estaba creciendo más rápido de lo que ninguno de nosotros había anticipado. Acabábamos de cerrar la financiación de la Serie B. Estábamos contratando. Marcus y yo ya estábamos planeando la siguiente fase, expansión internacional tal vez, o una adquisición estratégica. Tenía participación, influencia, respeto. Pero más que nada de eso, tenía paz. Pensé en la mujer que había sido hace 3 años. Callada, complaciente, haciéndose invisible para mantener la paz. Se había ido, no borrada, sino transformada, templada por el fuego en algo más fuerte. Había aprendido que el poder no se da. Se construye, línea por línea, cláusula por cláusula, copia de seguridad por copia de seguridad. Nathan había intentado borrarme. Vanessa había intentado robarme. La Junta había intentado ignorarme. Pero yo había estado 10 pasos por delante todo el tiempo. Porque lo más peligroso que cualquiera puede hacer es subestimar a la mujer que construyó el sistema. Especialmente cuando ella tiene el plano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Cena a las 7. Estoy haciendo esa pasta que te gusta. Sonreí y respondí. Perfecto. Nos vemos entonces. Eché un último vistazo a la ciudad. Mi ciudad ahora, de una manera que no lo había sido antes. Luego me aparté de la vista y volví a mi escritorio. Había trabajo que hacer, correos electrónicos que responder, código que revisar, un imperio que construir. Y esta vez, era todo mío. Me senté, saqué mi portátil y volví al trabajo. No porque tuviera que demostrar nada más, sino porque amaba lo que había construido, y apenas estaba empezando. Esta historia de venganza corporativa te enganchó de principio a fin. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Laura dijo tranquilamente, de acuerdo, y salió,
sabiendo que los sistemas se apagarían a medianoche. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias de venganza increíbles como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.